quisiera compartir con ustedes parte de lo que la Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 1, y especialmente ponerlo en el contexto nuestro moderno de hoy día. El capítulo 1 de Pedro es increíble a lo que nos dice, pero quisiera comenzar del versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, estar alertas y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando el Señor venga. Dice: como hijos obedientes, somos hijos de Dios, debemos de ser obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Habíamos desviado de nuestros propios deseos, seguíamos la corriente de nuestros deseos, y sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. El llamado del Señor es que seamos santos, que vivamos de una manera que le agrade completamente a Él. Y Pedro es muy específico. Más adelante también nos dice en el versículo 18 que ya fuimos rescatados de una manera vana de vivir. Fue por la sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y debemos ahora nosotros purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad suya, de la palabra de Dios mediante el Espíritu. Dice: para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros hacer como creyentes. Pero ahora también quiero compartir parte de lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1, porque también está relacionado con el mensaje. Recordemos, 1 de Pedro 1 nos está enseñando que debemos vivir santamente, de una manera que le agrada. Debemos de producir fruto en nuestras vidas como hijos de Dios, porque hemos sido rescatados de la manera vana de vivir. Ahora, en el capítulo 1 de 2 de Pedro también nos habla sobre algo muy importante, y conectarlo también con lo que está pasando en nuestros tiempos contemporáneos. Escucha lo que dice, comenzando, dice en el versículo 16, 2 de Pedro 1:16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nota lo que dice Pedro: nosotros a ustedes les hemos dado a conocer no ideas inventadas, no fábulas, no historias que nosotros nos inventamos, sino nosotros mismos miramos a nuestro Señor. Dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nota lo que dice: nosotros estuvimos ahí cuando el Señor manifestó su gloria y Dios le habló. ¿Recuerdan ese pasaje en los evangelios? Escucharon la voz de Dios diciéndole: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice Pedro, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Note, esa es una experiencia que ninguno de nosotros ha podido experimentar. Pedro dice: nosotros tuvimos esta experiencia increíble. Pero escuche lo que dice Pedro enseguida: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero, Cristo de la mañana, salga en vuestros corazones. Pedro está diciendo: nuestra experiencia fue increíble. Es como ninguna, porque nosotros ni siquiera hemos visto al Señor de la manera que ellos lo vieron y experimentaron las cosas que ellos experimentaron. Sin embargo, dice Pedro, tienen algo mejor que esto ustedes, y es la palabra profética. ¿A qué se refiere Pedro? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esa es la palabra profética de Dios, lo que Dios dejó en el Antiguo Testamento para nosotros. En este tiempo que Pedro está escribiendo esto, no había un Nuevo Testamento como lo tenemos ahora.
Y sin embargo, Pedro dice, mi experiencia y lo que hemos pasado no es tan seguro como la palabra profética que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando habla palabra profética no quiere decir de predecir. El predecir es un aspecto muy pequeño en lo que es la palabra de Dios. Profética en el sentido de que proclama la verdad de Dios. Hoy día encontramos personas que dicen, Dios me habló a través de un sueño y me dijo que esto va a pasar en nuestros tiempos. Quiero decirte que ese tipo de experiencias, primero, no se compara a lo que Pedro experimentó cuando nuestro Señor estuvo aquí. En segundo lugar, quiero decirte que la palabra de Dios es más segura que eso. Así es que no hay necesidad de que yo esté tan atento a lo que este tipo de persona me está diciendo, porque tenemos la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es más seguro que cualquier otra cosa. Además, vea lo que dice versículo 20. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es importante. Lo que está diciendo Pedro es que todo el Antiguo Testamento y toda la Escritura también, quien ya está presente, porque ya estaba escribiendo Pablo, también, esta escritura no es para interpretación privada. En pocas palabras es, lo que la escritura dice es para todos. No hay cierta interpretación privada para una persona, pero no para otra persona. Cuando alguien se presenta y dice, Dios me dijo esto, eso es precisamente lo que están haciendo. Están diciendo, esto que me dijo Dios es privado para mí y ahora yo lo comparto con ustedes. La escritura es muy clara. No, dice, la interpretación de la verdad de Dios es pública. Quiere decir que cuando Dios me habla en este pasaje, nos habla a todos. Podemos discutir qué significa, pero sabemos que esto que el Señor dijo, nos dijo a todos, y todos tenemos el mismo derecho de leer la verdad de Dios y de interpretarla correctamente. Pero cuando alguien dice que su experiencia es lo que Dios le ha dicho, estamos hablando de una interpretación privada, ya sea de la Escritura o de algo que ellos piensan. Y por lo tanto eso no tiene mucho valor. Y además dice el versículo 21, porque nunca la profecía, la palabra de Dios, la proclamación de la verdad, fue traída por voluntad humana. Esto no fue que alguien decidió de un repente hacerlo. Dios sí usó a las personas, usó sus capacidades, usó su voz, sus manos para escribirla, pero no vino porque ellos quisieron hacerlo, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados. Esa palabra inspirados es la palabra que se usaba para un barco que era gobernado, guiado por un timón. Está diciendo, estas personas fueron guiados, gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo. De tal manera que lo que ellos escribieron es la verdad de Dios para nosotros. Quiero que entendamos que eso es lo más importante que nosotros podemos escuchar hoy día. No escuchar lo que las personas están experimentando en sus vidas o que han soñado o que piensan acerca del futuro. Lo más importante es que escuchemos a la palabra profética de Dios, que es más segura. Y segundo lugar, entendamos que el llamado de Dios no es tanto a tener ese tipo de experiencias o emocionarnos con ese tipo de experiencias. El llamado de Dios es que vivamos de una manera santa, que le agrade a Él, porque Él nos salvó, no con nuestras propias obras ni esfuerzos, sino por la preciosa sangre de Cristo. Cualquier enseñanza que no te profundiza en el conocimiento de Cristo, en su gracia, que no te arraiga más en su verdad, Él que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, es algo que no debemos nosotros tomar si no es así. Así es que mi llamado es que como creyentes, en lugar de estar escuchando a experiencias, fenómenos, que escuchemos a la palabra profética de Dios, que es mucho más segura.